Unidad número 1 de la materia taller mecánico 1, medición, trazado y ajuste manual. Hablemos de algunos conceptos importantes para desarrollar esta unidad. Medición puede definirse como la determinación de una dimensión de una parte a través del uso de un tipo de artefacto o instrumento que permita determinar directa o indirectamente la magnitud de la dimensión en términos de unidades escalares. Medir es comparar una magnitud con otra, tomada de manera arbitraria como referencia, denominada patrón, y expresar cuántas veces la contiene. Medida es ese número acompañado de la unidad, la cual indica cuántas veces la contiene el objeto que se mide. Es la evaluación de una magnitud hecha según su relación con otra magnitud de la misma especie adoptada como unidad. La pieza es una porción determinada del material limitada por diferentes superficies, las cuales están dispuestas unas con otras, teniendo en cuenta su asignación de servicio y los criterios económicos para su fabricación y ensamblaje. Y precisión es el grado de aproximación de la pieza a su prototipo ideal geométrico. Los instrumentos de medición lineales pueden ser clasificados en dos tipos. Instrumentos de medición de lectura directa, que contiene una escala lineal graduada, de modo que el tamaño de los objetos medidos se lee directamente en la escala. Un ejemplo de este instrumento es la regla que utilizamos, la regla escolar. Lectura indirecta, estos instrumentos no tienen graduación lineal y son usados para transferir el tamaño de la dimensión que ha sido medida a una escala de lectura directa, obteniéndose así la información requerida en forma directa. Un ejemplo es el compás. Dentro de los instrumentos de medición se tiene instrumentos de medición analógica, se refieren a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia y la temperatura, entre otras. En la tecnología analógica es muy difícil almacenar, manipular, comparar, calcular y recuperar información. Los instrumentos de medición digital son instrumentos que trabajan midiendo cantidades discretas, es decir, cantidades específicas dentro de determinada magnitud. Los sistemas digitales tienen una alta importancia en la tecnología moderna, especialmente en la computación y sistemas de control automático. Podemos tener instrumentos de medición desde el más sencillo, que puede ser un cronómetro, hasta un instrumento de medición que se coloque en una tubería para medir el caudal que está pasando por esa tubería. Instrumentos mecánicos son los instrumentos de medición que deben ser manipulados físicamente por el inspector. Por ejemplo, si usted requiere medir el diámetro de una tubería suficientemente grande, de estas que sirven para llevar aguas a las urbanizaciones, debe de llevar un instrumento que es manipulado por el operario para lograr obtener el valor del diámetro de la tubería. Regla graduada, la herramienta de medición más común en el trabajo del taller mecánico es una regla. Se emplea cuando hay que tomar medidas rápidas y cuando no es necesario un alto grado de exactitud. Se fabrica en una gran variedad de tipos y tamaños adecuados a la forma o tamaño de una sección o longitud de una pieza. Para satisfacer los requisitos de pieza que se produce y se va a medir, hay disponibles reglas graduadas en fracciones o decimales de pulgadas o en milímetros. Los tipos de reglas más utilizados en el trabajo del taller mecánico son la regla rígida de acero templado, generalmente tiene 4 escalas, 2 en cada lado, como la que se ve en la figura. Y la regla flexible, similar a la rígida, pero más delgada, y permite flexionar dentro de ciertos límites. Otro instrumento de medición es el vernier, que es un instrumento de medición precisa. La escala Vernier la inventó un matemático portugués, Petro Nonius, de allí su nombre. Es un instrumento para medir longitudes que permiten lecturas en milímetros y fracciones de pulgadas a través de la escala llamada nonio o Vernier. Está compuesto por una regla fija, que es donde están graduadas las escalas de medición en milímetros, pulgadas o en ambas, y consta de una regla con una escuadra en un extremo sobre la cual se desliza la otra, destinada a indicar la medida en una escala. Micrómetro o tornillo micrométrico es uno de los instrumentos de medición más ampliamente usados. El principio de operación es bastante simple, un tornillo que al ser
girado dentro de una tuerca avanza o retrocede según el sentido de giro. Es un instrumento de medición longitudinal capaz de valorar dimensiones de milésimas de milímetro en una sola operación. Consta de una escala fija y una móvil que se desplaza por rotación. El comparador es un instrumento de medición en el cual realiza un pequeño movimiento del husillo. Los husillos son ejes cortos. Se amplifica mediante un tren de engranes que mueven en forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo. Este instrumento nos entrega valores de mediciones, sino la variación de las mediciones. Es utilizado para el control de error de la forma de una pieza y para la medida comparativa entre la dimensión de una pieza con un patrón. El guionómetro es un instrumento en forma de semicírculo o círculo graduado de 180 a 360 grados. Se utiliza para medir o construir ángulos. Tiene incorporada una superficie giratoria sobre su eje de simetría para que pueda medir cualquier tipo de valor angular. La superficie giratoria lleva incorporado un nonio para poder medir ángulos con precisión. Hablemos entonces de las magnitudes. Es todo aquello que se puede medir, que se puede representar por un número y que se puede ser estudiado en las ciencias experimentales. Dentro de las magnitudes fundamentales, y que son las que ustedes más utilizan, está la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura termodinámica, cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Pues allí tienen las unidades en MKS, en el sistema de metros, kilogramos, segundos. Longitud en metros, masa en kilogramos, tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperios, la temperatura termodinámica en grados Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. Los sistemas de medición son el conjunto de instrumentos y medidores, normas, operaciones, métodos, instalaciones, software, personal, medio ambiente y los recursos utilizados para cuantificar una unidad de medida. Entonces en ellos tenemos el sistema métrico decimal, el sistema internacional, el sistema de MKS, que es el sistema con el cual trabaja o se trabaja en Venezuela, el sistema CGS y el sistema inglés. Ustedes pueden también entonces hacer las conversiones entre los sistemas. Trazado de pieza. El trazado mecánico es la operación que consiste en marcar la superficie exterior de una pieza semi-trabajada o en bruto. Las líneas que limitan las partes que deben ajustarse para darle las formas y medidas estipuladas en los planos o croquis de la pieza que desean realizar. Se pueden distinguir dos tipos de trazado manual. El trazado plano, que se realiza sobre una superficie plana. Se coloca la lámina en una superficie plana y sobre ella se hace el trazado. Generalmente estas láminas son de espesores muy pequeños. El trazado al aire o espacial es el que se efectúa sobre los distintos planos o superficies de una pieza en el espacio, es decir, que se trabaja en tres dimensiones, X, Y y Z, reproduciendo en la pieza todas las indicaciones del croquis o plano. Es muy usado en las operaciones de montaje o de ajuste. En las herramientas de trazados tenemos las puntas de trazar, el gramil, el granete, las guías, compás, mármoles de trazar, escuadras o cubos de trazados, calzos, mesas y escuadras orientables y barnices de trabajo. El procedimiento para un trazado de pieza es el siguiente. En primer lugar, asegurar que la pieza a trazar tenga las dimensiones adecuadas en función del proyecto previo que se realizó. Se pinta en caso de necesario las superficies a trazar. Escoger como asiento de la pieza las caras ya mecanizadas. Situar la pieza sobre el mármol utilizando los elementos de sujeción adecuados. Trazar primero los ejes de simetría o ejes de la pieza, trazar todas las paralelas o perpendiculares a los ejes anteriores marcados, realizar los trazos oblicuos o curvos y marcar con el granete los centros de la circunferencia o arcos a trazar. En las recomendaciones en el uso de los útiles de trazado, el mármol no debe emplearse como soporte para enderezar piezas. En caso de permanecer guardados durante cierto tiempo, los instrumentos de trazado han de limpiarse y engrasarse para evitar su oxidación. Es importante limpiar el mármol para evitar
que la pieza sea contaminada con polvo fino de fundición de hierro, ¿ok? Y las puntas de trazar, las puntas de los brazos del compás deben estar bien afiladas. El proceso de limado es un proceso donde pequeñas cantidades de metal son arrancadas por la acción del raspado de una serie de pequeños dientes ubicados en sucesión a lo largo de la superficie de una herramienta llamada lima. Las virutas arrancadas son muy pequeñas, la acción de raspado es lenta y controlada, lo que permite realizar trabajos precisos y finos. Tiene dos pasos, que es el desbastado y el acabado. Herramientas de corte manual. Dentro de las herramientas de corte manual, para ajuste de piezas tenemos herramientas con arranque de viruta y herramientas sin arranque de viruta. Las herramientas de corte son las que el operario debe hacer el movimiento voluntario para lograr un acabado en un área de trabajo, y también son conocidas como herramientas de brazo. Aquí tienen una clasificación, como una herramienta de golpe, como son los martillos, herramientas con bordes filosos, como los cuchillos, de corte, como las tenazas y los alicates, de torsión, como los destornilladores y las llaves, y tienen unas herramientas manuales mecánicas, como los taladros, los martillos y los soldadores.